a tomar papel y lápiz. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para todo cristiano, que es un devocional y cómo podemos tener una verdadera comunión con Dios. Y para eso estoy acompañada con mi amado esposo Edward. Amor, bienvenido. Gracias, mi vida, muchas gracias. Bueno, es una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes, bueno, en especial ese tema tan necesario para todo cristiano. Muchas personas escuchan la palabra devocional, pero no saben realmente qué significa. ¿Tú nos podrías explicar qué es un devocional? Claro, bueno, un devocional, bueno, es un tiempo personal que nosotros como cristianos apartamos para Él, para buscar al Señor en intimidad. Es un momento, podríamos llamarlo un cara a cara con el Señor, donde abrimos su palabra, meditamos en ella, bueno, y oramos. No es simplemente cumplir una rutina religiosa, sino cultivar una relación personal con nuestro Padre Celestial. Donde, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo buscamos, ¿cierto? En su palabra le presento mi corazón y en el que busco que Él trate con mi corazón, con nuestro corazón. Dirijo a Él mis oraciones y lo busco en su palabra. Y esto es de suma importancia para nosotros como cristianos. Bueno, cada día que pasa, todos los seres humanos, bueno, tenemos una misma rutina. Todos tenemos una rutina. ¿Cuál es la rutina? Bueno, nos levantamos en las mañanas, nos bañamos, desayunamos, nos vestimos y salimos a la carrera para el trabajo porque nos cogió la tarde. Lo hacemos como algo mecánico, como un estilo de vida. Y cuando llegamos cansados del trabajo, bueno, cenamos, nos acostamos, para el día siguiente empezar nuevamente la rutina. Y solo pensamos en que lleguen los fines de semana y los días festivos para descansar y hacer algo diferente. Pero ¿sabes algo, mi amor? Nosotros nunca nos acordamos de que Dios existe. No nos acordamos, ¿sí? No buscamos nosotros al Señor. Y esa es la rutina del impío, del incrédulo, que no sabe ni quiere escuchar a Dios. Pero también se parece mucho a la rutina de muchos cristianos que solo van los domingos a las iglesias. Solo se acuerdan de ir los domingos, no van a los cultos de oración o a las actividades de la iglesia. Pero cuando hablamos de vida devocional, bueno, hablamos de esa relación personal con nuestro Señor, con nuestro Creador. Es algo, obviamente, es algo muy diferente a una reunión de oración los miércoles, es algo muy diferente al culto dominical, es algo muy diferente a un estudio bíblico. Es bueno estudiar las escrituras, es bueno estar en las reuniones de la iglesia, es bueno compartir tiempo con otros hermanos, claro que sí, pero cuando nosotros hablamos de vida devocional, hablamos de esa relación personal que cultivamos con nuestro Señor. Ahora nos puedes explicar por qué es tan importante tener ese tiempo diario con Dios desde una perspectiva bíblica. Claro que sí, amor. Bueno, la primera razón para pasar a tiempo a solas con el Padre es porque Jesús lo hacía frecuentemente, pero también es un mandato bíblico. A menudo en la Biblia vemos a Jesús que se retiraba lejos de la multitud a lugares desiertos para orar. Bueno, la Biblia lo enseña, Lucas 5:16 dice que él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. También en Marcos 1:35 dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él salía y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Oraba. Y bueno, y esto nos pone a nosotros como cristianos a meditar. Si Jesús necesitaba tiempo a solas con su Padre Celestial y que lo hacía frecuentemente, bueno, podemos estar más que seguros nosotros de que tú y yo lo necesitamos Necesitamos. aún más. Nuestro Padre Celestial quiere que nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Vemos al propio Señor Jesucristo que pasaba tiempo con sus discípulos, pasaba tiempo con las multitudes, pasaba tiempo enseñando a los suyos, incluso él pasaba tiempo enseñando a los fariseos. Sin embargo, Jesús siempre separaba un tiempo aparte. Solo él lo hacía para orar al Padre Celestial y lo hacía ¿no? en lugares desiertos, dice la Escritura. Aparte del estudio de las Escrituras, aparte de las oraciones,
que puedo tener por otras personas, por los hermanos, por la iglesia, bueno, debo tener un tiempo devocional quizás más breve, podríamos llamarlo, quizás más breve, pero se debe hacer. En la escritura vemos que todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, bueno, es llamado a cultivar una relación personal con nuestro Creador. Y la primera razón, bueno, es porque Jesús lo hacía. Y la segunda razón, bueno, por lo que es importante tener ese tiempo a diario con Dios, es porque la Biblia enseña que debemos orar. Orar. Es un deber de todo cristiano, es un deber. O sea, no es una recomendación. La Biblia no nos dice te recomiendo que ores. No, la Es Biblia un nos, deber. la Biblia nos insta, es un mandato, ¿verdad? La Biblia dice que oren, orar, ¿verdad? Orad. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en las escrituras, cuando nosotros abrimos las escrituras, allí Jesús nos enseñó a orar, Mateo 6:6, la oración famosa que Él nos enseñó. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Allí está escrito. Y bueno, nos podemos preguntar en nuestros corazones, bueno, ¿y será que el Señor nos oye? ¿Será que Dios nos oye? Sí. Claro que sí. Bueno, la Biblia lo enseña. El Salmo 65 dice que tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Bueno, la Biblia también nos indica que Dios no responde las oraciones de quienes viven en rebeldía constante o impiedad. Bueno, a esos el Señor no los oye. Bueno, los proverbios nos hablan acerca de eso, ¿verdad? Dice el proverbio que lejos está Jehová de los impíos, mas él oye las oraciones de los justos. Y Proverbios 28:9 dice que él aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. ¿Cómo es eso? Es abominable. Bueno, el Señor no escucha la oración del impío. Cuando el impío levanta la voz a orar al Señor, bueno, y la Biblia dice que esa oración hacia Él es abominable. Él no escucha esa oración. Aunque Dios sabemos que Él oye todas las cosas, Él escucha las oraciones, claro, pero no atiende favorablemente las peticiones de quien persiste en el pecado. Bueno, hay una excepción, claro está, hay una excepción a esa regla. La oración sincera de arrepentimiento del impío. Cuando un impío se arrepiente de corazón delante del Señor y se acerca y ora pidiendo arrepentimiento al Señor, bueno, el Señor escucha esa oración y lo restaura. Así que Dios escucha nuestras oraciones. La escritura es muy clara en Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la escritura? Bueno, Él nos oye. El Señor nos oye. Pero también nosotros debemos pedir al Señor con fe, creyendo de lo que le estamos pidiendo al Señor. Bueno, eso lo vamos a recibir con fe. Dice la escritura en Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, dice la escritura, que lo recibiréis y os vendrá. En Romanos 14:23 también dice, y todo lo que no es de fe es pecado. Bueno, la Biblia nos dice, nos insta, ¿verdad?, a pedir con fe. Si nosotros no pedimos con fe, ¿verdad? Dice la escritura que esa oración, bueno, es pecado incluso cuando no hay fe en esa oración. Y bueno, y el texto famoso en Hebreos, ¿qué nos dice ese texto famoso en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, la Biblia nos lo dice. Pero una cosa muy importante que a nosotros nunca se nos debe olvidar cuando estamos orando y es darle Gracias. gracias a Dios. Gracias a Dios. Nosotros muchas veces pasamos por alto darle gracias a Dios. Filipenses, el libro de Filipenses, Pablo le escribe a los filipenses y les dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dice, Con acción de gracia. con acción de gracias, ¿sí? Así que hay que pedir al Señor y dándole gracias en nuestras oraciones. Así que es un mandato, es un mandato. Pablo le escribe a los romanos, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, pero constantes En la en la oración. oración, constantes en la oración.
El Señor quiere que lo busquemos en oración, que lo busquemos todos los días en oración. La escritura es clara, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la respuesta bíblica, ¿verdad? Entonces, es un mandato y Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar, Jesús lo hacía. Entonces, debemos ponerlo en práctica. Hay una pregunta que creo que todos que quisiéramos saber. ¿Qué beneficios trae una vida devocional constante? Bueno, beneficios. Bueno, de hecho, bueno, nos trae muchísimos beneficios. Bueno, primero nos ayuda a crecer en nuestra comunión con Dios. Segundo, nos fortalece contra la tentación que enfrentamos cada día en este mundo. Tercero, nos da dirección y guía para la vida diaria. Cuarto, bueno, nos trae paz. Paz en medio de las pruebas. También nos da consuelo para aceptar la voluntad de Dios, pero también nos mantiene cerca del Señor y sensibles a su voz para no extraviarnos del camino. O sea, en términos generales, la oración nos ayuda mucho a ser como Jesús, a ser como Él, como Jesús. Nos conforma cada día más a Cristo, a su imagen, porque ciertamente el Señor va a obrar en el creyente, Él obra en nosotros. Pablo le escribe a los filipenses y les dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Nuestro objetivo diario es que cada día nos parezcamos más ¿a quién? A A Cristo. Cristo, ¿verdad? Nuestro Salvador, que nos parezcamos más a Él. Pablo le escribe a los Efesios, les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Día tras día, bueno, el Señor quiere que nos santifiquemos Más más y y más. muchísimo más, ¿verdad? Que nos santifiquemos. Incluso el apóstol Pablo se atrevió a decir estas palabras. En 1 Corintios 11:1 él dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo dijo eso, porque bueno, esa es nuestra vida cristiana, ser como Jesús, ser como Él, ser como Cristo. Bueno, la pregunta que nos deberemos hacer es, bueno, ¿queremos las bendiciones de Dios o quieres recibir juicio y castigo de Dios? Bueno, ¿qué queremos? Bendiciones. Bendiciones y alabanza para los que obedecen su palabra. Queremos las bendiciones de Dios. Pero si no obedecemos, ¿qué vamos a traer sobre nuestras vidas? Maldiciones. Maldiciones, ¿verdad? Muchas maldiciones. Y dice la Biblia que vamos a tener azotes para los que rechazan su voz. Entonces, busquemos las bendiciones. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él debe andar así como él Anduvo. anduvo, ¿sí? Entonces, andemos en este mundo como hijos obedientes que amamos al Señor. Amén. Muchas personas dicen, quiero hacerlo, pero no sé cómo empezar. ¿Cómo alguien puede hacer un devocional práctico? Bueno, un devocional práctico. Bueno, realmente no existe una fórmula única. Bueno, no hay una manera exacta de hacer un devocional. Bueno, la Biblia no tiene una definición exacta de cómo hacer un devocional, pero las dos cosas fundamentales que sí o sí debe tener un tiempo de devocional son la palabra de Dios y la oración. Eso no debe faltar. Muchos creyentes lo hacen de, bueno, de una manera diferente, lo hacen de maneras diferentes. Hay hermanos que lo hacen con alabanza o incluso tiempo de ayuno, bueno, y está bien, pero ese cara a cara de que hablábamos al principio con el Señor, ese cara a cara, bueno, se tiene que hacer como mínimo, tiene que tener dos componentes. Como decíamos, la palabra de Dios y la oración. Bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, ¿cómo lo hacemos realmente nosotros? Bueno, personalmente, bueno, nuestro tiempo devocional, bueno, nos gusta leer un capítulo de la escritura y luego orar sobre ese capítulo.
Cuando hacemos nuestro devocional familiar, nosotros lo hacemos, nuestro devocional familiar, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, leemos y meditamos sobre algún libro práctico de devocionales cristianos. Son muy prácticos estos devocionales. Meditamos sobre lo leído y luego oramos cada uno conforme a lo leído. Así lo hacemos. Por ejemplo, usted que me está escuchando, puede leer un capítulo de la Biblia, meditar en lo leído y luego orar en base a ese pasaje que ha leído. Si por ejemplo tomas un salmo que habla, por ejemplo, del amor de Dios, un salmo que hable del amor de Dios, el cuidado de Dios, la justicia de Dios, la protección de Dios, entonces luego tu oración es una oración de gratitud al Señor, de que te ayude a confiar en su cuidado, de que te ayude a confiar en su protección, de que te ayude a confiar en su soberanía. Pero hay hermanos que dicen, bueno, he escuchado hermanos que dicen, hermano, pero es que cuando leo la Biblia yo no la entiendo. Eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Sí, no entiendo la Biblia cuando la leo. Bueno, gracias a Dios que hoy en día existen muy buenos libros devocionales escritos por pastores y maestros, bueno, que a lo largo de la historia han dejado escritos sus devocionales y para nosotros nos son muy útiles hoy en día leer esos devocionales. Recuerde, mi hermano, que es un tiempo personal, es un tiempo íntimo, es un tiempo en el que yo medito en las escrituras y oro en base a lo que he meditado. Y de esa manera, bueno, la escritura guía nuestra oración al Señor. Bueno, también me gustaría que nos hablaras sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo debe durar un devocional personal? Bueno, en cuanto al tiempo, bueno, no necesariamente lo importante es el tiempo. Bueno, lo importante es comenzar con fidelidad. Por ejemplo, si lees el Salmo 23, por decir, bueno, algún texto de la Biblia, el Salmo 23:1, el Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, lee el Salmo 23, lo lees completo para meditarlo y luego haz anotaciones de las cosas que más destaques allí en el Salmo. Y luego de todo lo que has meditado en ese capítulo, pues brevemente, quizás unos 20 minutos, tal vez 30 minutos de lo que has trabajado, de lo que has meditado, de lo que has estudiado. Bueno, sobre eso oras. Puedes pedir al Señor por su cuidado, pedir confianza en Él para que te fortalezca en medio de las pruebas, pedir que te dé dirección y no olvides, como hablábamos ahora, al final de esa meditación, darle gracias al Señor. Que no se te olvide ese pequeñísimo detalle, ¿no? Darle gracias al Señor. Al principio quizás te demoran más o menos, bueno, podríamos hablar de unos 20 minutos cuando, bueno, estamos empezando, ¿cierto? Haciendo ese trabajo, cuando estamos empezando en los devocionales, bueno, y luego de que ya lo pongas en práctica, bueno, y tus sentidos estén ejercitados en la oración, bueno, más adelante puedas quizás meditar una hora o más tiempo en las escrituras. Pero lo importante es constancia, como decíamos al principio, constancia y reverencia y sinceridad delante de Dios para tener un buen tiempo de devoción. Muchos cristianos dicen, he escuchado, que, yo tengo una relación personal con Dios y por eso yo no voy a la iglesia. Yo leo la Biblia todos los días, yo medito en la palabra de Dios, pero no, a mí no me gusta ir a la iglesia. Un devocional puede reemplazar la congregarse en una iglesia. Bueno, no, jamás, jamás en esta vida. Bueno, ese tiempo devocional, la vida devocional no sustituye la vida de la iglesia. Las dos cosas son necesarias. Es bueno ir al culto, ir a las reuniones de la iglesia, pero debemos cultivar nuestra vida devocional diaria con el Señor. Necesitamos congregarnos. Eso sí, hay que congregarnos. La Biblia nos llama, ¿verdad? No dejar de congregarnos como algunos tienen Por por costumbre. costumbre. ¿Sí? Bueno, hay que escuchar la predicación, participar en comunión con los hermanos, pero también necesitamos cultivar una relación personal diaria con el Señor. Hay que hacerlo. Y eso nos mantiene nosotros buscando cada día al Señor, día tras día buscándolo a Él. Y estoy completamente seguro de que eso te va a ayudar a crecer en la fe
como creyente y a fortalecerte en el Señor. Como cristianos nos es necesario meditar en la ley del Señor, como dice la Escritura, De de día día y de y de noche. noche. Hay que meditar. Oro a Dios para que crezcamos en el entendimiento y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la oración, de su palabra, bueno, y nuestro devocional diario, pues maduremos y crezcamos en la fe. Para concluir, entonces pudiéramos decir que un devocional personal comienza con una oración, la lectura de la palabra, una meditación en esa lectura que pudiera ser personal, o si estamos comenzando también podríamos usar un devocional ya prediseñado por algún maestro o por algún pastor reconocido. También debería incluir unas aplicaciones personales a nuestra vida y concluir con una oración dándole gracias a Dios por esta palabra aprendida, y pudiéramos también orar por nuestras necesidades, por nuestros amigos, familiares o por alguna circunstancia que nos esté afectando en este momento. Quisiera que pudieras añadir algo sobre este tema o para ir concluyendo. Claro que sí. Quería preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Oras a Dios buscando su rostro, su gracia, su misericordia, su perdón, su guía? ¿Pasas tiempo a solas con tu Padre Celestial? Bueno, también quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida devocional con el Señor? ¿Tienes un tiempo devocional con Él? ¿Meditas profundamente sobre, bueno, estas preguntas que acabamos de hacer? Bueno, si tu respuesta es sí, bueno, vas por buen camino. Así lo enseña la Biblia. Vas por buen camino, por el camino de la vida eterna. Pero si tu respuesta es no, recuerda las palabras del profeta Isaías. Allí en el capítulo 55, bueno, Isaías 55, 6, la escritura nos dice muy claro: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo entre tanto que está cercano. Cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio En en perdonar. perdonar. Bueno, así lo dice la escritura. Y recuerda también las palabras del rey David. Allá el salmista escribe que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Oh oh Dios. Dios. Así dice la escritura. Entonces Dios no desprecia al que tiene un corazón humilde y quebrantado para Él, que busca el perdón de sus pecados y la reconciliación con su Salvador. Si te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Dios de corazón, bueno, Él será amplio en perdonar y va a tener misericordia de ti.